Hola, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Castaño Henao y mi persona, Santiago Ceballos Ramírez. Hoy vamos a presentar un decálogo deontológico para la carrera de Ingeniería en Procesos Sostenibles de las Maderas. Bueno, el decálogo, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Castaño Henao. El decálogo que vamos a presentar hoy consta de 10 ítems. Mm, Como primero y más importante, pues decidimos poner el de asegurar los recursos, dando un buen uso de las materias primas y un trato justo con el medio ambiente. Esto significa que debemos ser muy conscientes a la hora de elegir qué productos vamos a utilizar, digamos, para nuestra fábrica o para lo que queramos hacer, que no afecte el medio ambiente, que no estemos utilizando especies que estén en peligro, especies que no se puedan cortar, además de no desechar madera que aún sirva, darle uso hasta lo último a estas materias primas, darle un buen uso final a todas estas materias primas. Como segundo punto, es actuar y cuidar de acuerdo con las diferentes necesidades del entorno y las personas. Este punto es muy parecido al primero, pero entonces aquí ya debemos tener en cuenta cuáles son las necesidades de la población, qué es lo que se requiere, qué personas en ese entorno podríamos, digamos, contratar, y qué tipos de especie o qué materia prima se ve en el lugar, la cual podríamos utilizar de manera siempre muy, muy consciente, generando, generando beneficios para cada uno de estos actores. La tercera sería generar poca cantidad de desechos contaminantes y darle un buen manejo a los que se generen estos procesos. Esto quiere decir que debemos actuar muy responsablemente con lo que se genere en nuestros proyectos y en nuestros procesos, tener unas fábricas bien diseñadas con, con todo lo requerido para la generación y para la eliminación de estos desechos, y además de generar procesos muy poco contaminantes, con, con muy pocos químicos, siendo lo más orgánicos y amigables con el medio ambiente. La cuarta es ser incluyentes y adaptar los diferentes procesos de acuerdo con las diferentes habilidades y capacidades de cada persona. Esto querría decir que deberíamos tener en cuenta a todas las personas con discapacidades diferentes, las cuales no las impide de realizar obras que se puedan adaptar para ellos. Entonces, este punto es muy importante porque esto es lo que se refiere a hacer una buena investigación primero para cada una de estas personas que vayamos a contratar, ver cuáles son sus mayores habilidades y sus fuertes, y aprovechar esto para aplicarlo en el proceso que se le vaya a dar a esta persona. El quinto es ser ético y justo en el manejo de cuentas y finanzas con empleados, clientes y socios. Esto es, esto es muy importante, ya que pues, si vamos a tener proyectos, debemos ser muy éticos a la hora de cobrar materiales, cobrar mano de obra, además de pagar muy bien la mano de obra que vamos a utilizar, ser conscientes del trabajo que se lleva, el tiempo que se requiere para este trabajo, y pagar todo lo que deberíamos, además de las partes legales, de los impuestos que se deben pagar y de todo lo que conlleve realizar un proyecto de este tipo. Ya el compañero continuará con las otras 5 pautas. Listo. Eh, en el punto número 6, realizar obras y proyectos cumpliendo con estándares de calidad, además de honestidad en todas las acciones a realizar. Esto es muy importante a tener en consideración en una empresa, ya que normalmente se trabaja con un presupuesto
bastante elevado para cualquier tipo de proyecto o obra. Tener muy en cuenta qué materiales se van a utilizar eh, para el proyecto, cuánto es el presupuesto justo para la realización de la obra y tener bien en cuenta la contabilidad en cuanto a materiales y gastos de la obra. En el número 7 tenemos la de cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad industrial de acuerdo a la labor realizada. Esto es importante tenerlo en consideración, ya que se deben cumplir con las normas de seguridad para garantizar un acabado final del producto de buena calidad, para poder darle garantías a los clientes y aportar pues productos confiables. En el número 8 tenemos la generación de conciencia ambiental eh, constante entre los trabajadores y operarios para generar menos desechos y más productividad. Este punto es importante ya que eh, eh, normalmente en las empresas grandes se generan muchísimos desechos, muchísima materia que se desperdicia en cuanto a la fabricación ya sea de papel o para hacer aglomerados. Todos estos desechos eh, hay que generar conciencia de que se pueden reutilizar, se pueden implementar en diferentes productos finales de calidad y dar un valor agregado a cada uno de estos productos. En el número 9 tenemos cumplir con los estatutos legales y documentos requeridos al momento de contratar personal. En esta parte es importante llevar correctamente el proceso de contratación para evitar problemas en un futuro y tener bien la contabilidad de cada uno de nuestros trabajadores en la empresa, de nuestro personal. El número 10, nuestro manejo ético de la información a la que se tenía acceso. A esto quiere decir que se debe utilizar de manera ética la información que se genera, ya sea que una empresa haga una investigación de un producto, poder compartir esos resultados para mejorar la investigación, para tener un mayor progreso en cuanto a la tecnología que vamos adquiriendo y manejar de forma ética la información también quiere decir de referenciar y respetar pues los autores que se hayan encargado de dicha investigación. Listo, como siguiente punto, vamos a hablar de un conflicto ético que debemos investigar. Esto sucedió en una empresa de madera en Pereira. Mm, el siguiente caso fue que a esta persona en esta empresa le resultó un contrato muy bueno, muy grande para realizar varias cocinas en madera para una zona muy comercial de esta zona, en la zona de Pereira. Eh, el hombre pues aceptó el contrato, le dieron el contrato y iba a tener pues una muy buena ganancia con este contrato. En el momento en que la persona estaba averiguando la madera para empezar a hacer este proyecto, le ofrecieron varios tipos de cargamentos. Un cargamento de estos le llamó mucho la atención, ya que se lo estaban ofreciendo a un precio muy bueno. Pero lo malo de esta madera era que era una madera ilegal. Había sido cortada de forma ilegal en una zona protegida donde no se debían cortar y tampoco se debía cortar este tipo de especies. El hombre entró en un conflicto ahí ético porque pues, se trataba de mucho dinero. Eh, También averiguó la madera de manera legal, el cual no iba a tener tanta ganancia
como con este cargamento de madera ilegal que le habían ofrecido. El hombre lo pensó unos días, él estuvo pues con el conflicto en la mente sin saber qué hacer, hasta que tomó la mejor decisión para él, para el cliente y por consiguiente pues, para el medio ambiente. Esta persona decidió comprar la madera legal, ya que la madera legal que iba a comprar daría mejores beneficios para todos, como por ejemplo de que pues, el impacto ambiental sería menor si compras la madera legal, además de que los acabados y el terminado del proyecto iba a quedar mucho mejor con este tipo de madera y de que la mente y la conciencia iba a estar más tranquila y pues sería un trabajo muy, muy ético, al cual podría dar más garantías y dejar satisfechos al cliente y pues, a los socios con los que más adelante pueda trabajar. Este conflicto nos pareció pues muy interesante y muy, muy acorde pues con los temas que hemos estado viendo en la materia y ya el compañero terminará de explicar cada uno de Eh, estos puntos. Listo. Como para resumir, podemos ver las razones del conflicto, en donde al, pues al jefe de la obra eh, tenía a elegir para la ejecución de la obra entre madera ilegal o madera ilegal. Eh, los principales actores y grupos afectados, en este caso donde él hubiera elegido, si hubiera optado por el caso de la madera ilegal, obviamente hubiera hecho un impacto ambiental muchísimo más grande, eh, hubiera tenido repercusiones de conciencia en cuanto a la garantía que le puede ofrecer a los clientes, eh, pero si lo hubiera hecho o sea, como lo hizo de forma legal, eh, está certificado de que es un trabajo de calidad, con todas las normas cumplidas y obviamente no apoyando a esta acción de la corte ilegal de árboles de este tipo de especies. Eh, en cuanto al tercer punto, las consecuencias o implicaciones del conflicto, pues de forma muy resumida, lo que sucedió es que para llevar a cabo una gran obra de gran margen de utilidad, se pretende utilizar madera de procedencia ilegal, pero se tomó la decisión más ética en cuanto a las consecuencias de daño ambiental e inmoralidad. Esto va muy de la mano de la ética de la compasión, tener, tener en cuenta de que él como jefe, ponerse como en los zapatos del cliente, eh, obviamente a él no le hubiera gustado que le hubieran hecho una obra con madera ilegal, con posibles fallas de garantía. Entonces, pues nos pareció muy interesante este conflicto ilegal, este conflicto ético por la decisión que tomó el dueño de la empresa. Y listo, esta es nuestra presentación. Listo, gracias, profe, compañeros, y espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias, hasta luego.